Quiero saludar con mucho gusto, con mucha admiración, porque lo que has hecho en tu carrera, en tu vida, es importante, evidentemente para ti, pero también para este país, para México. Eres una buena noticia. Eres CEO de Solity, que es un software, y tu nombre, ya habías estado con nosotros, Israel Reyes Gómez. Bienvenido, Israel. Cuando llegaste a tener $300 en el bolsillo, ¿qué hiciste? Híjole, bueno, mira, primero que nada, muchísimas gracias, Fernanda, por la invitación. También yo te admiro por la labor que tienes de comunicar y de informar. Y bueno, gente de ese tipo es la que necesita el país, ¿no? Que tengamos mucha transparencia, información positiva que nos guíe para ser mejores, ¿no? Y que compartamos las historias de éxito. Pues sí, fíjate que regresando a tu pregunta, $300, sí, con eso me fui a Estados Unidos, con eso llegué y de ahí tuve una trayectoria muy larga. Crucé a Europa, estuve en Rusia, estuve en Nueva Zelanda, ahorita estoy aquí en México, contribuyendo a la economía de México y como tú sabes, yo creo mucho en la economía del conocimiento, en el capital humano de México y creo que vivimos una coyuntura perfecta para explotar estas oportunidades de reto. Israel, cuando decides irte a buscar estudiar ciencias exactas en la en una universidad de Estados Unidos, ¿qué México estábamos viviendo en ese tiempo? Fíjate que yo salí de 17 años, yo vivía en una colonia marginada, una colonia vulnerable. En México, en Ciudad de México. En el Estado de México, allá en Chiconautla. Y asistía a la Vocacional 4 del Instituto Politécnico Nacional. Digo, lamentablemente, pero también de una manera muy afortunada, pues tuve el privilegio de crecer con esas restricciones, con ese reto de la pobreza, de la falta de recursos. A mí me dieron en adopción hasta los 6 años, vivía con tías, tenía una vida muy inestable en ese tiempo, pero siempre creí en la educación, siempre me gustó estudiar, siempre era apasionado de las matemáticas. Y bueno, mi profesor, quien me cambió la vida, Arturo Piñeiro, ahí en la Vocacional 4, él fue el que me dijo que quizás yo no tenía los recursos que requería aquí en México para ser exitoso, para continuar mis estudios. Y me recomendó que me fuera a la Embajada de Estados Unidos a hacer un examen para ver qué universidad me podría aceptar. Y fíjate, en 1991, gracias a Dios, la Universidad de Louisiana State University me dio una carta de aceptación, pero no el todo era de lo bueno porque yo no hablaba inglés y me pedían $5,000 para mi TOEFL y mi enrollment y yo no tenía el dinero. Entonces mi tía me dio $300 y con eso me fui de ilegal. Crucé el desierto y después me deportaron de Las Vegas y me volví a cruzar el río y finalmente llegué a una universidad. La universidad no me aceptó porque no tenía la visa ni el pasaporte. Y empecé como barrendero y de oyente, o sea, de noche era barrendero y de día era oyente en la universidad. Así me inicié. ¿Qué estás diciendo, Israel? Así fue. Hoy eres CEO. Fíjate que soy el founder de Solity Software allá en Nueva Zelanda y ahorita estoy fundando una empresa nueva aquí en México con capital 100% mexicano y capital intelectual mexicano para que sea el beneficio de México. Y esa empresa se llama Embrace Tech. Y ahorita estoy muy contento aquí. Tengo una cruzada nacional promoviendo la economía del conocimiento. Estuve en Tamaulipas, en la Universidad Politécnica. Y, Fernanda, te puedo decir que México tiene tanto talento, capital intelectual, capital humano, creatividad, ingenio. Y fíjate que ahorita la oportunidad es perfecta con la revolución digital y tecnológica. Ya no existen las fronteras. Ya la tecnología derribó esas fronteras. Tuve el privilegio de conocer jóvenes muy inteligentes ahí en Tamaulipas, en Sonora, en Monterrey. Y todo este capital humano lo estoy integrando en esta nueva empresa para hacer tecnología avanzada. De hecho, invité al jefe de tecnología de Nueva Zelanda, del gobierno de Nueva Zelanda, a que viniera a México y le mostré la tecnología que estamos haciendo, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional. Le fascinó. Le fascinó. Hubo un artículo de La Opinión de Los Ángeles
donde Aaron Mikos dice que realmente quedó sorprendido del talento mexicano. Yo le dije, Aaron, ¿tú sabías quién hizo la televisión a colores? Él es de Inglaterra, pero vive en Nueva Zelanda. Y me dijo, no sé. Le dije, fue un mexicano. ¿Y quién hizo el riego a goteo? Fue otro mexicano. ¿Quién hizo el Interior Gateway Routing Protocol for Cisco Systems? Fue otro mexicano. La primera secuencia genómica del gen DNA del maíz fue un mexicano. Y tú te das cuenta que realmente tenemos todo. El país es un país privilegiado. Nosotros estamos en una posición perfecta, excelente. Yo creo que tenemos todos los elementos. Y mira, yo le mandé recientemente un mensaje a Paul Ryan, ahí en el Congreso, porque yo fui dreamer. Yo me fui con el sueño de ser alguien en la vida, de estudiar, de meterme en una universidad. Perdón. Y lo que le digo a Paul Ryan y lo que le dije, la economía de Estados Unidos, el 70% está basada en el GDP de la economía del conocimiento o lo que se conoce como Information-Based Assets. No tiene razón descalificar a todo este talento que va a las universidades y que quiere ser ingeniero, médico, doctor, bioquímico, bioingeniero. El impacto económico para el país va a ser negativo, porque la contribución económica de estos jóvenes cuando salen de las universidades es de alto valor. Si tú vas ahorita al MIT, allí en Cambridge, el Massachusetts Institute of Technology, tú te vas a dar cuenta que la mayoría de los estudiantes son extranjeros. Y ahí hay parte de mexicanos muy talentosos, sí, estudiando ahí. Yo colaboro con algunos profesores del MIT y de la Universidad de Harvard. Y lo que te puedo decir es de que esta política hostil no es de beneficio para ellos. Para mismo Estados Unidos. Fíjate que no me contestó. Yo le dije a Paul Ryan que es importante reevaluar esta posición porque hay que tomar en consideración de la parte cognitiva y de la parte de econometría, sin entrar en las emociones, y decir, ¿cuál es el beneficio de todos estos jóvenes, de esta generación? Claro. ¿Y en qué nos pueden perjudicar? No, pero además, viste que levantaron estos Dreamers, lo acabo de dar el dato, 69% del salario mínimo lo incrementaron. De 10.20 centavos de dólar, lo llevaron a 17 y tantos. Efectivamente. Son pérdidas putrimillonarias, Israel, si los deportan, si los sacan de esos trabajos al vencerse la visa. Exacto. Pero fíjate, Fernanda, aquí es donde yo veo una oportunidad. Yo les mandé un mensaje a los Dreamers de Estados Unidos y les dije, miren, jóvenes, si lo peor pasa, ustedes ya tienen un capital intelectual, porque ustedes es conocimiento que ya tienen. Si ustedes se regresan a sus países de origen, tienen las condiciones perfectas de iniciar emprendimiento, de ver el ángulo positivo. Ya tienen un gran capital intelectual, ya invirtieron 4 años estudiando en una universidad. Además, ya saben cómo trabaja la cultura de allá y la cultura de acá. Entonces, puede ser que la próxima generación de empresas multinacionales va a salir de los Dreamers. De los Dreamers cuando regresen a su país o a su lugar de origen. Yo siempre he dicho, las oportunidades no hay que buscarlas, hay que crearlas. Ahora, el sueño americano realmente somos nosotros, somos los emigrantes. Los emigrantes son los que han construido Estados Unidos. Velo desde Telsa, desde Einstein, todos. Todos. Entonces, ahora, ¿vale la pena ese sueño americano, Israel? Fíjate que esto es una muy buena pregunta, Fernanda. Cuando yo me fui, yo me siento muy identificado con esto porque yo me fui sin educación, me fui pues digamos que con un fracaso, ¿no? Por eso decidí dejar mi país de origen porque es difícil dejar tu país, dejar tus amigos, dejar la familia. Tus raíces, exacto. ¿No? Cruzar el desierto pues pierdes todo, ¿no? Puedes perder hasta la vida. Y yo en ese momento no tenía otra opción. Yo quería ser alguien en la vida, quería educarme y yo sí, mi sueño americano sí fue de que allá puedo adquirir ese conocimiento, adquirir esa educación. Y sí pasó. Pero eso fue en 1991. Yo creo que ahorita el sueño americano somos nosotros de una manera colectiva.
La tecnología ya abre esas fronteras. Ya yo no necesito irme a Estados Unidos para tener el éxito, porque yo ya me puedo comunicar a través de tecnología con muchas personas en otros países, en Francia, Alemania. En 1991 era difícil adquirir conocimiento porque tenía que hacer llamadas de larga distancia. Muy costoso. Muy costoso, si yo quería colaborar con Francia, Alemania o Estados Unidos. Pero ahorita a través de la tecnología podemos tener comunidades de innovación y de emprendimiento a nivel global. Entonces yo les digo a los jóvenes, realmente ahorita es la coyuntura perfecta para este tipo de crecimiento económico basado en la economía del conocimiento. Vamos a una pausa, regresamos contigo, Israel Reyes Gómez. Eres un agasajo. Yo me imagino aquel momento, Israel, en donde la patrulla fronteriza te ve. Lo que ha de haber sido para ti, vas para atrás. Sí, sí, eso. Y otra vez volverlo a cruzar. ¿Cómo? Qué terco eres, qué necio. Sí, eso sí. Qué bueno. Pausa, regresamos. Es una gran historia la de tu vida, Israel Reyes Gómez, y compartirla y escucharla es una inspiración. ¿Has vuelto a la vocacional? Sí, claro que he vuelto a la vocacional, he colaborado con algunos jóvenes de ahí de la vocacional 4 en el área de innovación y emprendimiento y bueno, ahí estoy trabajando con ellos. Estás en la lista para ser el candidato al Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Efectivamente, Fernanda. Qué camino recorrido, ¿eh? Sí. ¿Te lo esperabas? Fíjate que realmente no lo esperaba y estoy muy agradecido por las universidades y las instituciones que me han apoyado en ese aspecto. Mas, sin embargo, yo quiero decirte que va a ser muy difícil ganar ese premio porque hay mucho talento en México y eso me da mucha satisfacción, ¿no? Estoy compitiendo con alrededor de 150 candidatos y va a ser difícil porque hay ese talento. Y yo siento que este premio le da un gran respeto y un honor más a quien lo otorga que a quien lo recibe. Porque para mí es un símbolo de que ya nuestras instituciones, nuestros gobiernos y nuestro pueblo está reconociendo el talento mexicano, que creo que eso es lo que nos ha fallado. En el pasado no nos reconocíamos. En el pasado teníamos ese problema de que el peor enemigo de un mexicano era otro mexicano. Y lo peor que querían era reconocer. Entonces, ahorita este Premio Nacional de Ciencias y todo eso, yo completamente lo apoyo. Yo digo, si no gano, no hay ningún problema, porque no determina quién soy, qué quiero y cómo voy a contribuir yo a mi país. A mí me dará mucho honor saber el que lo gane, que lo ganó por sus méritos. Y bueno, eso es una gran satisfacción personal que yo tengo. De no tener nada más que tu mente, tu avidez de conocimiento, tener todo lo no tangible, pero básicamente de estar desnutrido, anémico, de no tener nada. Y de repente hoy estás al frente de una multinacional en Nueva Zelanda, ¿no? Sí. Entonces, ese camino, ¿cómo lo resumes para ti? O sea, ¿qué se necesita para al cabo hacerla? Fíjate que primero que nada, lo digo públicamente, mis profesores me cambiaron la vida. Sin el consejo de mis profesores yo no sería quien soy ahora. Por eso también aprovecho este segmento para decirle a los estudiantes que la educación es el mejor tesoro que tienen y que los profesores y sus instituciones que están comprometidas que les hagan caso, porque ellos son los que abren las puertas y los que hacen ese cambio. Mira, yo les digo a los jóvenes, hay que tener 3 cosas. Hay que tener ambición, pero ambición positiva, porque es buena, la ambición es buena. Hay que tener visión, hay que saber bien a dónde uno va, saber bien qué es lo que uno no quiere para su vida y qué es lo que uno quiere. Y determinación, tener esa constancia, esa persistencia, que a pesar de la negativa, de la adversidad, del reto, que se enfrente de la manera más positiva. Entre todo lo negro, siempre va a haber algo blanco, siempre va a haber una oportunidad. Y esa es la oportunidad en donde uno se tiene que enfocar. Para mí fue primero Antonio Piñeiro el que me cambió la vida. Después Paul Encinas, el director de admisiones,
que fue el que me negó la admisión en Estados Unidos, pero cuando se dio cuenta que era barrendero y que me iba a escondidas a la escuela, creyó en mí. Me dio ese voto de confianza. Y bueno, mi profesor Joe Simons, quien fue el que me dijo o me guió para que me hiciera yo desarrollador de software. Y que fue cuando inventé mi primer software allá a los 23 años. A los 23 años, que fue un software que en su momento pues fue muy innovador porque era de matemática aplicada, probabilidad estadística y forecasting analysis for failure prediction on the routers. Y bueno, ahí ya me abrió las puertas para Europa, para Rusia, para Nueva Zelanda y todo eso. Entonces, el consejo que yo les doy a los jóvenes concretamente es que la educación es su futuro, que no busquen las oportunidades, que es mejor crearlas y compartirlas, y que siempre traten de estar en un ecosistema con profesores, con mentores, con gente que tiene esa unidad de esfuerzo, esa unión de esfuerzo, que todo en la vida, para llegar al éxito hay que fracasar. Se fracasa. Yo pasé por el fracaso, por eso me fui. Y ahora regreso ya en otra posición. El fracaso es bueno cuando uno aprende del fracaso. Tener la humildad, tener la empatía y tener la visión y nunca perder esa visión. Porque ni el fracaso ni el éxito es por siempre o es forever. ¿Harás en México tu Silicon Valley? Estoy trabajando en eso. Tengo una cruzada nacional. Estuve con el secretario de Educación en Sonora, con el subsecretario de Innovación de Tamaulipas. Y sí, efectivamente, mira, México tiene todo, completamente todo. Yo que vengo de afuera después de 26 años, puedo ver lo bueno que tiene México y lo malo que tiene México. Pero yo quiero enfocarme en lo nuevo que tiene México. Lo nuevo. Lo nuevo y lo bueno que tiene México. ¿Qué de malo tenemos? Fíjate que te voy a contar algo que me dijeron. Cuando yo dije que iba yo a Tamaulipas, que me habían invitado, me dieron comentarios negativos, que ten cuidado y todo eso, ¿no? Por la noticia negativa. Pero yo te puedo decir que cuando yo llegué allá me trataron de excelencia, vi gente que quiere trabajar, vi gente que quiere progresar, vi estudiantes muy talentosos. Y aquí es donde yo dije, los mexicanos por naturaleza somos cálidos, somos amigables. Y todo la percepción negativa que me habían dicho a mí como Intel Gathering resultó, no. Realmente los estudiantes que están ahí en la Universidad Politécnica, de lo mejor, con unas ganas de estudiar y de progresar y de crear. Y que yo dije, ahí es donde nosotros como mexicanos o como gobierno, como instituciones, debemos de creer en nuestros mexicanos y nuestros mexicanos en nuestras instituciones. Y empezar a cambiarnos ese chip, ese prejuicio que tenemos. Porque si somos negativos no nos va a llevar a ningún lado. Mi abuela decía, el que se enoja pierde, o el que se pone triste pierde. Siempre hay que ver el lado positivo. Y eso es lo que yo he visto en México, una gran nación, un gran capital humano, un potencial de capital intelectual. Israel, para despedirnos y pasar el micrófono a Cibanco, ¿en Estados Unidos dejaste de ser mexicano? No, nunca he dejado de ser mexicano. Mi única nacionalidad que yo tengo es y sigue siendo la mexicana, porque no precisamente me han ofrecido y he tenido la oportunidad de tener otras nacionalidades, pero no he querido por convicción, porque yo salí de un lugar muy marginado y yo quiero y me siento orgulloso de donde salí, no me da pena decirlo, y también me da gusto decir soy mexicano en el exterior y esto estoy haciendo, y como yo, habemos muchos en México. Hay muchos como tú, ¿verdad? Sí. ¿Y allá? Y allá, y mira, en Estados Unidos, en Europa, en Holanda, científicos mexicanos dando lo mejor. México somos buenos. Y lo digo con toda humildad, sin menospreciar a nadie, pero el mexicano tiene mucho. Yo sé y yo entiendo que tenemos también muchos retos, que tenemos que combatir esa desigualdad social que tenemos. Pero la única manera de combatir esa desigualdad social es trabajando unidos, con la unidad de esfuerzo y a través de la educación y la economía del conocimiento. Híjole, ¿con qué te quedas, Israel Reyes? ¿Con qué te vas de esta plática? Pues con muchas ganas de seguir trabajando, con más ganas de creer más en México y en los mexicanos. Israel, de verdad
qué agasajo eres. Qué agasajo. Miren, como Israel, así como dice, allá en Estados Unidos, en Europa, vayan ustedes a ver en qué país ha estado este hombre. Hay muchísimos mexicanos como él. Muchísimos. Hoy un hombre que no, de verdad, lo comentaba hace un momento, tenía manchas en la piel blancas de la anemia, de no comer, de no tener posibilidades para ningún lado. Y hoy ha construido, pues, y va a ir por el Silicon Valley en México, ¿eh? De verdad le creo, fíjense. ¿Por qué? Porque en su mirada hay convicción. Y este hombre, para donde decide ir, la pega, la hace. ¿Por qué? Porque lo trabaja. No hay de otra. Gracias. CEO de Solity, que es un software, y un mexicano, bueno, verdaderamente un agasajo.